Buenas a todos. Otro jueves más con el Inside Star Citizen. Expanding Branding. Vamos a ver. Ah, no jodas que están ya puestos. ¿Sí? A ver. Así para que lo podáis ver vosotros, pues puede estar interesante, ¿no? Preferí... A ver. ¿Preferís que lo haga yo como siempre o que le ponga el traducir automáticamente? Si el traducir automáticamente es una desgracia. Pero no sé. ¿Qué queréis? Que lo haga yo, ¿no? Vale. Ok. One of the major mandates of our evergreen programming is to highlight and explore the works of as many teams contributing to the creation of our universe as possible. And on this continuing road to Alpha 323, 4.0, and beyond, we periodically detour onto the proverbial side streets, if you would, and dedicate some time to those aspects you might not discover following the development of any other game. So on this week's show, Está comentando Discord que una de las cosas que hacen ellos siempre pues es el tema de explorar o mostrarnos, ¿no? Lo que es los diferentes aspectos del desarrollo de videojuegos, y que ahora vamos a ver pues cosas que normalmente pues en otras compañías no se suele mostrar, en otros videojuegos o los desarrolladores no se suele mostrar de cómo, o sea, de actividades que forman parte del desarrollo de videojuegos, ¿no? I'm proud to highlight a team dedicated to bringing a creative flourish, visual consistency, and contextual meaning to the various companies, factions, and societies of the persistent universe, the branding team from CIG Montreal. Hell yeah, let's go. Vamos a ver pues el equipo de branding, que no sé, sería el equipo de marcado. El equipo de marcado, el equipo de... ¿Cómo se lo llama? Yo creo que se lo llamaría publicidad. Pero es que no estoy del todo seguro en español cómo se le llamaría al branding, ¿no? Pero son el equipo que se encarga de, pues, crear marcas, como puede ser una hamburguesería, una marca de ropa, o cosas por el estilo, ¿no? O todo lo que es la cartelería, se encarga de eso. All right. Where to start? I joined the team in January, about 2 years ago it was. I was coming in from an experience at another company where I'd set up the first branding team for a video game, which was a really interesting experience. So when I heard about the opportunity to do it for Star Citizen and build a branding team for a project like that was something that is, you don't want to pass up on. Dice que él vino de una compañía anterior a esta, y que cuando vio la oportunidad de poder... en la que ya habían montado un equipo de branding, y que a la hora voy a poner Turbulent, bienvenido a Montreal en francés, ¿no? Cuando vio la oportunidad de hacer algo así en un proyecto como Zik, que dice que es algo que no puedes dejar pasar, ¿no? When I stepped into the first few months doing, a bit of a due diligence, looking at the state of what we have in the game already in terms of branding, logos, the different manufacturers and all the brands, the factions, 10 years worth of material being put into the game, often being done by, different artists or different parties and for different reasons also, There was just a wide variety of styles. There would be a lot of different interpretations for a single brand. And that was something that I noticed right away and I wanted to tackle as soon as I joined the team, is to try and bring a unifying vision, a bit more consistency to, just help support the Star Citizen narrative. Bueno, aparte de ver que me llamó la atención el hecho de la pantalla, ¿no? Que veis que tiene el marco súper ancho para que no se le... Entiendo, para que no le invada la luz de otra cosa a la hora de ver los colores y demás. Entiendo que puede ser por eso. Pero bueno, lo que está comentando él es que a la hora de unirse a lo que es Zig, pues vio que había un montón de contenido ya creado, de marcas, de puntos de vista de las marcas, de estilos, que habían sido creados pues por diferentes artistas pues, a lo largo del tiempo de desarrollo del juego, ¿no?
y que él pues vio que quería atacar eso lo antes posible para, o sea, atacar, hacer, utilizar, o sea, darle como una coherencia a todo eso, tratar de traer todo eso a algo más consistente, más coherente. Also to augment greatly in terms of immersion. And that was something that I noticed right away and I wanted to tackle as soon as I joined the team. In-game branding is not only about defining, like creating logos and nice posters and cute little signs. We get involved with character design, the ships, you know, creating the manufacturers for the ships. We touch marketing, we touch web. It's just such a wide range of different applications. Claro, branding no es solo poner unos postes bonitos, unas imágenes bonitas en el juego, es ponerse en contacto con artistas, ponerse en contacto con, o sea, lo que es proporcionar o trabajar con fabricantes de naves, dar sentido a eso, ¿no? A lo que son los fabricantes de naves. And topics. Marketing, o sea, que es un montón de cosas. O sea, es el abanico que abarca lo que es el marketing. O sea, el marketing, el branding es mucho más grande que unos simples dibujos en el juego, ¿no? Unos simples pósters. That we go through. I think it's as important as any other parts of the game. It creates brand cohesion and a really good immersion for the player. If it comes to, yeah, obviously like brands and logos, you know, if it's a ship, you know, make it look real professional, like it's a, you know, like in real life, like a fancy car company or something like that, you know. Que al final es eso, traer cohesión a lo que es el mundo, traer inmersión, que no te rompa la inmersión una marca, ¿no? Que tenga sentido el tema. Branding is an important part of the environment development. You know, developing the locations, I think it helps a lot with immersion. One of the things that we've tackled recently is some navigational signage for the landing zone. So, you know, putting up maps, putting up signage, different assets that we add to. Esto lo han hecho muy bien. O sea, esta parte la han hecho realmente bien. A ver si puedo... Esta parte de aquí me parece que se la han currado mogollón. A ver si... Esta parte de aquí. Esto también se está encargando el equipo de branding, de poner lo que es la cartelería a las ciudades. Y pues, de alguna manera, esto es lo que también tiene que ver con... Aquí se ve lo que es el ejemplo de cohesión, ¿no? De que tiene que haber una... De alguna manera una estandarización, algo que tenga sentido para poder dar indicaciones al jugador. Aunque esto ya nos comentaron en otros noticieros de que cada ciudad pues iba a tener su cierta personalidad a la hora de tener este tipo de cartelería, pero que bueno, que en definitiva sí vamos a darnos cuenta de qué es qué cosa, ¿no? Más o menos, o sea, que la iconografía que hay aquí pues que tenga sentido también, ¿no? Eso es parte del equipo de branding. Sets that we add to the game to help the player understand his environment, understand the gameplay, understand the locations, the story, the narrative. It adds a visual component to the narrative to create a more impactful story. So you have the brand, like the narrative that people know, but then with the visuals, we can add an extra layer to it. In Star Citizen, especially for the manufacturers, you know, everything revolves around ships, and the manufacturers are very important in their core. Están comentando de que el tema de tener la narrativa o la historia está bien, pero que si eso además lo apoyamos con el branding, con la cartelería y demás, que le da más peso, más inmersión, ¿no? Y luego pues el tema de lo que es destaca la importancia del branding de las naves, pues es un núcleo importante del juego. To the gameplay and the identity of the game, and I noticed that, you know, a lot of these very important brands didn't have that unifying vision that we were looking for. Claro, dice, nos dimos cuenta de que algunas de estas marcas tan importantes no tenían esa visión unificada por la que estábamos buscando, ¿no? O sea, al final es lo que comentó antes un compañero del equipo de branding que decía, oye, que se sienta profesional, ¿no? Que cuando nosotros vemos cartelería, cuando vemos ese tipo de cosas, se sienta profesional como si de la vida real se tratase.
So Mirai was a new brand that we created, which was basically a performance division of MISC. So when you look at Mirai, we start off with brand and positioning, the brand bio, so a history of the brand basically, a little bit what they're about, a tagline. So this is where, you know, we're Esto es importante, esta parte de aquí, porque esto es como trabajan ellos. Mirad, a ver si podemos aquí. collaborating with the narrative. Claro, porque esto... Ahí está. Ahí está. Creo que anda por aquí, ¿no? Vamos a ver, porque esto me llama la atención. Esta movida, ¿no? Mira, fijaros. Fijaros que ya tenemos... O sea, esta es la forma en la que... Mira, pone biografía de la marca, o sea, historia de la marca y posicionamiento, ¿no? De cómo van a ser las compañías. ¿Qué tendencia tienen a la hora del diseño, ¿no? Y fijaros aquí que vemos militar o diseño high design sería como con mucho estilo, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo. Con mucho estilo o con diseño avanzado. Diseño avanzado, sí, ¿no? Sería más o menos. Luego sería la parte comercial que tenemos a Origin Crusader MISC. Y fijaros que Crusader tiene High Design y comercial. Misty la masa comercial. Industrial están Drake y Argo. Y luego en militar están Anvil AX y RSI, ¿no? RSI. Y luego tenemos ahí a Mirai que está aquí solita. Evidentemente hay mucho espacio para rellenar, pero bueno, que con esto que pueden pues eso, tratar de encajar lo que es esa cohesión de la que estaban hablando, tratar de darle sentido a por dónde quieren entender a la hora de desarrollar los estilos de las diferentes marcas, ¿no? So a history of the brand basically, a little bit what they're about, a tagline. So this is where, you know, we're collaborating with the narrative team to come up with these the information for this, and then that is the starting point. That's all part of the brand style guide. Claro, o sea, las conversaciones empiezan, pues eso, con lo que dice esto también es importante, que aquí dice que empieza, vamos a ver. Esto es la línea de etiquetado para Mirai, supongo que será así más o menos. Es usada para crear un sistema que englobe todo. Cuando creamos una capa siempre priorizamos el combo del logo principal con una etiqueta por debajo, con un etiquetado por debajo. En escenarios o formatos donde este combo no encaja, la línea de etiqueta está disponible como en solitario. Claro, o sea, que solo se vea lo de Mirai, por ejemplo, así en plan... Se meten el logo completo que veamos solo las letritas de Mirai, que eso lo hemos visto en alguna... En la Razor, ¿no? With the narrative team to come up with these the information for this, and then that is the starting point. That's all part of the brand style guide. A style guide is for everyone to really get to understand the company, and you try to keep it simple, but you put all the elements you need, like the logos, the colors you're allowed to use, the typography that goes. Claro, la guía de estilo es por donde se comienza a la hora de hacer todo esto, que es el tipo de logos, los colores, la tipografía que quieres utilizar de la letra. With that company, even shapes. Every company has colors. If the primary color is blue, let's say, you can't go out and do like branding for that company or make it like red, you know? So we're all trying to like tie everything together to make sure everybody's on the same page. Claro, tratan efectivamente si tienes algo que es de color azul, pues no le puedes hacer de color rojo de repente, o sea que tratan de con esta normativa, con esta guía de estilo, pues que todo el mundo esté en la misma página a la hora de desarrollar lo que es el etiquetado de la marca. What's interesting about Drake is it was one of the first brands that I had to interact with when I joined the company. First thing I did was research a little bit about the brand and noticed that there was a lot of multiple versions and interpretations of the brand. That was the first one that we had to make a hard call on, you know, what this brand is and how do we define it. So Drake, we wanted to bring in... Esta es la primera vez que tuvieron la primera marca a la que se enfrentaron, la que
en la que se enfrentó él para trabajar y bueno, pues es decir, ¿qué hacemos con esta marca, ¿no? And a little bit closer to the essence of the brand. It's more not the black sheep, but the outcast, if you will, in the manufacturers. So it's always tried to get in with the big boys at Fleet Week, but it's never managed, hence why they have their defense con a little bit on the side. So we wanted to tie into that and wanted to have that, not that evil vibe to it, but that, you know, the outcast vibe, a little bit rebellious. Claro, están diciendo que siempre que es como la oveja negra de la familia en el sentido de comparándola con el resto de marcas, porque bueno, pues incluso la Invictus no tiene la invitación oficial y tiene la Defense Con que se hace independiente, ¿no? Entonces mediante esa historia querían darle esa vibra no de diablo, pero sí de exiliado, de un poco rebelde también, ¿no? A la hora de diseñar lo que es la marca. So the black and red was an obvious choice. And it's something that we had already in the game for DefenseCon, and I thought that worked better than anything else that we had previously produced. Y además dice que el rojo y el negro funcionan muy bien para transmitir esto y que se sigue utilizando ahora y que cree que funcionan mejor que cualquier otra cosa que hayan tenido antes. Same thing. We're looking at Crusader. We noticed that ships are using red and gray branding on the ships for Crusader. If you visit Horizon, there's a showroom that they have there that's completely all black and white. If you walk around the halls on Horizon, you notice there's some branding for Crusader that is blue and white. So we had, again, multiple interpretations of the same brand. Claro, ¿qué está diciendo? Pues en el caso de Crusader tenemos varias interpretaciones de la misma marca. Tenemos esta zona que es azul y blanca, tenemos la zona completamente gris de la showroom. Luego tenemos marcas que son, o sea, tenemos nave como por ejemplo la Hércules, ese color rojo-gris. And we wanted to unify that, bring it in a little bit more. So we started Claro, lo queríamos unificar. looking at the brand itself, what was interesting, what felt right with the essence that was, you know, put forward by narrative and the lore, and also, you know, through the community. And we came up with the version of Crusader that we have now. So obviously, Claro, pues hablando buscando en lo que es la comunidad o viendo como pues los diferentes lenguajes que había, pues consiguieron pues esto, ¿no? De unificar esto de alguna manera y pues llegando a lo que tenemos ahora de Crusader. touching these brands, you know, 10 years in on a project, there's a lot of history on the game, you know, meet some resistance, and, you know, you got to be careful in how far you go into updating the brands, even if it's for the better. So Después de 10 años en el proyecto, que es bastante tiempo, puedes encontrar algo de resistencia y tienes que tener cuidado de cuán lejos vas a llegar a la hora de modificar una marca, incluso si es por un bien, ¿no? it's always good to respect, you know, the work that's been done prior, but all in all, a very good experience so far, and I think we're making some good progress on a lot of these. Claro, que dice que están haciendo buen progreso y que... In addition to making all the branding for you, for the players, we also make stuff for us. Working on tools as well. This one of the things that I noticed when I joined is we didn't have a proper channel to communicate to everyone freely and openly, and in a way that would, you know, encourage the devs and everybody on the different various teams to actually use these tools, these style guides, and these resources that we're creating for them. So we came up with the idea of creating a brand catalog. Ok, lo que estamos viendo aquí es el catálogo de catálogo de marcas, catálogo de branding, de brand catalog le llaman, y que bueno, pues es la herramienta que ellos tienen creado, que vieron la necesidad de crearla para, aparte de poder tener canales para comunicarse de forma abierta, a la hora de poder hablar, para poder trabajar. So the brand catalog is for in-house. So it's the documents that will be used for all the teams, where the whole of the information for all the manufacturer brands mostly will be found. And you will have downloadable links for all the assets. So everything will become super cohesive for in-house, and also when everything comes out in game and in marketing. Everything will have the same, all the manufacturer brands will have the same look and feel. So we...
Claro, de esta manera pues es una manera de traer cohesión y de unificar y que tengan la misma sensación a la hora de crear pues nuevas cosas sobre una marca, ¿no? Porque tienes ahí, sigues eso y ya está, sigues aquí fuera. Yeah, starting it off with the manufacturers, obviously, they are front and center, but it will grow into, you know, all the rest of the brands that we see in the universe. Esto pues irá creciendo a todas las marcas que tenemos en el universo, ¿no? Pyro I think is one of my favorite mandates we've done so far for the branding team. Not only because we're touching a specific aspect of branding that is not often talked about, also because we have the right team members to tackle this sort of mandate, and it was a lot of fun for it because the team was really excited about that. Graffiti is another part of my background, which me and Max worked a lot on this aspect back in the days in our life. So we had a lot of fun building the graffiti structure. Each graffiti style were really existing graffiti style from. Parece que lo que es el graffiti, que forma parte de la historia, que ellos, no sé si lo he entendido bien, creo que ha hecho graffiti en algún momento de su vida y tal. Y que pues el hacer esto pues es algo que le llama, ¿no? Vamos a ver un momento. And it was a lot of fun for it because the team was really excited about that. Graffiti is another part of my background, which me and Max worked a lot on this aspect back in the days in our life. So we had a lot of fun building the graffiti structure. Parece que trabajaron en ello. No queda claro si es algo que ellos hicieran en plan rollo callejero o que trabajaran en otra compañía, ¿no? Pero que bueno, que tienen una historia de grafiteo. Graffiti style were really existing graffiti style from around the world, and we had to reproduce as much accurately possible the tags, throw-ups, murals, or any aspect of the realness of graffiti, which that was a lot of fun. Basically, like we El poder reproducir, digamos, el realismo, tratar de plasmar el realismo de lo que es el graffiti en sí, o el estilo de los grafitis, que es algo que fue divertido, comenta, ¿no? drew all the graffiti, and we made their space look really grimy, and the signage, you know, the relic signage, but lots of graffiti too, lots of like faded, dirty layers and layers of stuff on the walls. Capas y capas en los So it was muros. really amazing to see how they took some visuals that existed that the environment team had created, and they came in and went over this with the different graffiti. So they really developed like. Aquí vemos lo que nos estaban comentando antes, ¿no? De que empezaron a hacer capas y capas de grafitis, que es bastantes cosas aquí. Supongo que se refiere que hay bastante trabajo hasta conseguir este resultado, ¿no? Que vemos aquí. All the layers that you need for it to feel real. That was something that you know, is very rich and is extremely fun to bring forward with the visuals and the branding. And at that point, it's more than branding. It becomes like storytelling, basically, right? You're telling a story through all the elements that you're putting on the walls and in the environment that help sell the lore. And again, Claro, está diciendo que esto ya pasa de lo que es simplemente pues un letrero, un cartel, ¿no? Sino que también estás contando una historia a través del graffiti, ¿no? Pues le estás dando, pues, por llamarlo de alguna manera, más o menos viene diciendo que le está dando carisma a lo que es a la historia, está reforzando el contar de la historia del lugar. meant immersion and the experience for the player. Inmersión y la experiencia del jugador, ¿no? Defining the factions that we found in Checkmate Station by the Rough and Ready was a lot of fun. Creating the identity of a faction, a gang, right? In space, in a derelict, abandoned station in the middle of nowhere. I think you really get. Al crear esto para la estación Checkmate con la banda de Rough and Ready, que pues fue algo que les gustó mucho hacer en una estación, pues lo que es en ruinas y todo ese tema. The vibe when you get there, when you enter the zone, like right away you know it's Rough and Ready. They made the logo like a big sculpture, so I thought this was pretty cool from like where it started to where it's at now. I think the graffiti and the sculpture does it mostly. Claro, hostia, esto no me había fijado cuando estuvimos en Pyro, que hay una escultura de hierro, que es
el rollo del graffiti. Dice que es una de las cosas que ves al entrar y que le encanta eso. Claro, yo no me había percatado en esto. Es el logo, efectivamente. Had the opportunity to work with the character team to define a little bit of the tattoos that go in line with the direction that we had, you know, for the type of faction we wanted this gang to look like. I started to brainstorm around tattoos, which were all bring a bit of like violence and of contrast on parts of the skins of the character design. So we had specific references we had as targets and a special feel that we wanted to have for this gang, because there's not only one gang, there's multiple, and they all need to have, you know, each their own unique identity. There's a part of me who always wanted to be a tattoo artist, but I think this kind of work is a work of art by itself. So Está comentando es el hombre, ¿no? Que dice, hay una parte de mí que hubiera querido ser artista de tatuajes, pero esta parte del trabajo, pues efectivamente es arte, ¿no? Y que dice que, bueno, que comentan el hecho de que esto, pues, al final, pues ayuda también, nuevamente, a reforzar la identidad, obviamente, de lo que es las diferentes bandas, y que cada banda o cada grupo, lo que es Pyro, pues tendrá, pues mediante esto, reforzada su identidad, obviamente. Character artists really managed to bring a lot of the visual identity we started from. All the polishing was really the character artist who managed a great job. Well, to me, I think the branding side is often looked over, and I think we're building a team here to put an emphasis on the branding side. Every little things, the little graffiti and, you know, the logos and the signage, the navigational signage, everything. I think we're trying to push it a little further. It's all about making one step closer to the real world, which we're surrounded every day by branding and either textures, typography, everything. I think we're the cherry on top of the sundae. I think that branding makes the whole game feel more real. And I think this is where we can also develop like this emotional connection to everything that you see in game. And claro, más o menos vienen a decir todo lo mismo, ¿no? El hecho de que, pues, el branding es importante, en el sentido de que, pues eso, que refuerza lo que es la inmersión, está diciendo la chica. Y antes también estaban comentando de que también quieren empujar un poco más allá. O sea, que buscan la perfección, no la perfección, pero bueno, sí, o sea, entendemos que tratan de buscar el mejorar siempre, ¿no? El mejorar siempre en el trabajo, y que luego, pues, el tema de que dice, pues, que realmente, pues, que sin el ecosistema del branding que se genera, que el juego no tendría el mismo impacto, no tendría la misma inmersión, ¿no? Y también hablan de eso, de que realmente, pues, el día a día, si nos fijamos, pues estamos todos rodeados de carteles, de letreros, ¿no? A nuestro alrededor. And everything that the player uses, buys, and interacts with. The opportunity to do graphic design and advertisement, fake advertisement within a game, so rich and deep as Star Citizen is. I mean, I don't know a graphic designer that wouldn't want to like to contribute or participate or be part of a team like this. I mean, claro, no conozco ningún diseñador gráfico que no quiera ser parte de un equipo en el que puedas hacer cartelería de mentira, en el sentido de que puedes tener, pues, esa rienda suelta, supongo que se refiere, ¿no? A lo que es a la creatividad de alguna manera, ¿no? Supongo, pero bueno, que es el hecho ese de poder hacer eso en un universo tan rico como el de Star Citizen. there's so much variety. There's so much to do. The lore and the narrative is so rich. It's just a never-ending stream of opportunity to create really cool stuff. Es una oportunidad sin fin de poder crear cosas geniales. So, what did we learn this week? Well, hopefully we learned that branding is for more than just marketing uses. It's a tool and an artistry that can apply to many aspects of universe creation, including signage, personal identity, and maintaining a universe of internal consistency that doesn't break immersion. Now, don't forget that our Lunar New Year, Koromor, and the associated free fly events all start today, so you can mosey on over to the RobertSpaceIndustries.com website for details. For Inside Star Citizen, I'm Jared Huckabee.
Thanks for letting us share the process of game development with you, and we'll see you all here next week. Bueno, empieza el Free Flight, chavales. El tema del día de San Valentín y lo del año lunar. Ok. Picosila. ¿Qué cojones? ¿Cómo se lo pasan? Bueno, el insight este ha sido para tema de desarrollo y esas cosas. Muchas gracias, Andy Hopper, por esos 15 mesardos. Suscrito al canal ya. One of the major One of the major... Bueno, en fin.